Yo naturalmente soy de los que piensa que el aporte de Locke en esta área del pensamiento ha sido un enorme y muy bienvenido avance para comenzar a entender la libertad cívica en un contexto político, así como los derechos y deberes que esa libertad implica, ¿no? Yo, en vista del tiempo y del orden, porque soy una persona muy desordenada, habitualmente escribo lo que voy a presentar. Así que yo voy a leer un texto, aunque no voy a estar leyendo todo el tiempo. Voy a estar también haciendo referencia a esa antología de textos que mandé, que me dicen que ustedes tienen copia de eso. Yo naturalmente no espero que ustedes lean a super velocidad todo lo que está acá, por eso mandé esto hace 10 días. Entonces, en fin, en el mejor de los mundos posibles, todo el mundo debería haber dado por lo menos una leída superficial a los textos. Yo voy a estar haciendo referencias a esos pasajes. El título de mi presentación, como digo, no sé si se lee bien ahí. La tiranía es el ejercicio del poder más allá del derecho al que nadie puede tener derecho. Es un pasaje tomado del segundo tratado del gobierno civil, del capítulo 18, parágrafo 199. Tienen el texto, ojalá yo alguna vez pueda funcionar bien con estos aparatos. El texto completo es ese que está ahí, ¿no? Lo que dice: tal como la usurpación es el ejercicio del poder al cual otro tiene derecho, así la tiranía es el ejercicio del poder más allá del derecho al cual nadie puede tener derecho. A pesar de estar designado como tal, el gobernante no cumple la ley sino su voluntad, y sus órdenes y acciones no están dirigidos a la conservación de las propiedades de su pueblo, sino a la satisfacción de su propia ambición, venganza, codicia y cualquier otra pasión irregular, dice textualmente Locke. El texto es de una enorme densidad. Si ustedes ponen esto en contexto, está en el apartado que Locke llama acerca de la tiranía. Pero en este pasaje, como en otros conectados, algún pasaje anterior a este y lo que sigue de esta referencia, destacan dos nociones que son claves para entender el pensamiento político de Locke. En primer lugar, el poder y su ejercicio, que puede ser legítimo o ilegítimo. Y en segundo lugar, la propiedad y la idea explícita de que el deber del gobernante es conservar la propiedad de sus gobernados. En la carta a Richard King de agosto de 1703, Locke sostiene que la propiedad es el tema acerca del cual las leyes se hacen. Interesante, ¿verdad? Como van a advertir ustedes enseguida, este breve pasaje es muy ilustrativo del proyecto de la filosofía política de Locke, que entre otras cosas consiste en un ataque frontal a la monarquía por derecho divino. Una posición que había sido defendida por varios teóricos del Estado, un poco anteriores a Locke, a la cabeza de los cuales está Filmer, también Hobbes. En el ámbito de las democracias liberales republicanas de Occidente, si es que todavía hoy en día podemos seguir usando esa expresión, yo espero que sí, ya no quedan monarcas por derecho divino, es decir, ya no hay teocracias. Sí las hay en el mundo musulmán. Quedan sí en Europa monarquías parlamentarias, es decir, él o la monarca ejerce como jefe de Estado, pero ejerce bajo el control de un parlamento. Locke es probablemente el principal responsable de que se haya llegado alguna vez a ese modelo político. Locke nace en 1632 y muere en 1704. En 1703 escribió lo siguiente. En ninguna otra parte he encontrado explicada de manera más clara la cuestión de la propiedad que en un libro titulado Dos tratados sobre el gobierno. Como es obvio, Locke se está refiriendo a su propia obra, Dos tratados acerca del gobierno, publicada en 1690. Este es el texto clave para entender el pensamiento político de Locke, que Locke publica 13 años antes de morir, muy tarde en su vida ya. Aunque, como sabemos, el texto ya estaba escrito y revisado por Locke hacia 1681. Ahora, no deja de ser curioso que se refiera a sí mismo o que se refiere de esta manera a su propia obra. No deja de ser curioso visto desde nuestro punto de vista hoy y ahora. Lo que ocurre es que él debió publicar ese libro de modo anónimo. En 1689, un año antes, publicó su otra gran obra, por la cual Locke pasa también a la historia del pensamiento, a la historia de la filosofía, el ensayo sobre el entendimiento humano. Pero su obra política siguió publicándola de modo anónimo. Y uno puede preguntarse, ¿pero por qué Locke se refiere a sí mismo de esa manera indirecta y encubierta? Y la respuesta más obvia
es que Locke no publicó con su nombre el libro, seguramente habida cuenta de las guerras fratricidas de la época y las dificultades que habría experimentado frente a la monarquía. Quizá lo hizo por miedo a la posibilidad de que James II, que había huido a Francia en 1688, son datos históricos que doy muy rápido, no me voy a detener en esto, pero es para que ustedes tengan más o menos un contexto de la época, estamos ya hacia fines del siglo XVII, que James II reclamara el trono que el Parlamento había dado a William y Mary, o quizá por otras razones. Digamos. En cualquier caso, no fue hasta sus últimos años que comenzó a permitir que se le atribuyeran sus escritos políticos, y solo entre un pequeño grupo de conocidos cercanos. Los dos tratados sobre el gobierno civil fueron reconocidos de todas maneras de modo inequívoco en el testamento de Locke. Todos esos documentos son accesibles para nosotros hoy en día. Bueno. El contexto histórico que se encuentra en el trasfondo de esta obra es tan fascinante como complejo, razón por la cual yo no voy a decir mucho más que lo que ya he dicho. En todo caso, lo que sí me interesa hacerles notar, y eso lo sabemos por las investigaciones que hicieron los expertos en el pensamiento político de Locke de los últimos 50 o 60 años, a la cabeza de los cuales está Peter Laslett y Richard Ashcraft. Nosotros sabemos que este texto de Locke estaba escrito ya y revisado por Locke, como dije hace un momento, hacia 1681. O sea, 10 años antes casi de publicado el texto. Estos son los puntos que yo voy a tratar en lo que sigue. Primero, voy a hacer una descripción general, muy general, generalísima de la obra política de Locke, y la relevancia que él tiene como padre del liberalismo político. Así se refiere todavía hoy mucha gente a John Locke. Luego voy a comentar también de un modo muy breve una noción clave para entender a Locke, que es lo que él llama estado de naturaleza, una expresión que usan varios teóricos del Estado, incluido Thomas Hobbes y Locke, naturalmente, y el modo en el que Locke está particularmente interesado de apartarse de la versión que tiene Hobbes de eso que llaman ambos estado de naturaleza. Y finalmente voy a hablar del argumento de Locke a favor de lo que él llama rebelión, o de lo que nosotros llamamos en el último siglo, 120 o 130 años, desobediencia civil. Ese es un punto muy importante en la teoría política de Locke, pero para entender eso primero hace falta que hablemos de lo anterior. En la producción filosófica de Locke hay un conjunto de ensayos breves que escribió probablemente en un momento muy temprano de su carrera intelectual. Locke no tenía más de 30 o 31 años. Esos ensayos, redactados en latín por Locke, fueron editados por primera vez muy tardíamente en el año 1954, para que ustedes se den una idea. 1954, un estudioso alemán, Wolfgang von Leiden, los editó con el título Ensayos sobre la ley de la naturaleza y escritos asociados. Lo editó la Universidad de Oxford en el año 54 del siglo pasado. Locke preparó esos ensayos, sabemos esto positivamente, como conferencias en su calidad de Censor of Moral Philosophy, cuando era profesor en la Universidad de Oxford, entre 1663 y 1665. Mis textos 4, 5 y 6, en el handout que mandé, reproducen pasajes de algunos de esos ensayos en los que encontramos a Locke luchando, en mi opinión con poco éxito, para hacer que los argumentos que proceden de la naturaleza, la razón y las escrituras sean compatibles entre sí. Esa es otra conferencia, pero eso lo tengo que decir. Esta preocupación tomará el resto de la vida de Locke, con implicaciones decisivas para su filosofía moral y política. En 1685, Luis XIV, el rey de Francia, revocó el edicto de Nantes, que había garantizado cierta tolerancia para los protestantes durante casi medio siglo. Si la Carta sobre la Tolerancia, un pequeño escrito de Locke, político, desde luego, habla directamente de esas preocupaciones argumentando en contra de la tolerancia hacia los católicos, junto con los ateos, y lo que Locke llama habitualmente los mahometanos, al mismo tiempo que presiona a favor de una tolerancia inusualmente amplia hacia los protestantes, su postura de todas maneras está llena de escrúpulos, digamos. Sus razones son políticas, no fundamentalmente religiosas. Este es un punto muy importante para entender el argumento general de los dos tratados del gobierno civil, por eso lo menciono. No se puede confiar, dice Locke, en que los ateos cumplan sus promesas y los católicos y los mahometanos sean sospechosos porque deben lealtad a un poder terrenal extraño. Además, mezclar la autoridad religiosa terrenal con el absolutismo político crea el peligro de que la autoridad civil trate de tiranizar el alma,
Estoy parafraseando a Locke. Lo cual nunca puede justificarse o incluso en última instancia tener éxito, ya que la creencia religiosa auténtica requiere una persuasión interna de la mente. Hasta ahí Locke. Aquí se encuentra el vínculo entre la Carta sobre la Tolerancia de Locke y la teoría política más amplia desarrollada en los dos tratados del gobierno civil. En el handout, en la antología de textos, ST quiere decir, bueno, FT quiere decir First Treatise, el primer tratado, ST el Second Treatise, el segundo tratado. En todo caso, lo importante es el vínculo, como digo, entre la Carta sobre la Tolerancia y la teoría política más amplia que Locke desarrolla en los dos tratados, y su doctrina de que toda autoridad política legítima tiene sus raíces en el consentimiento de los gobernados. Lo otro importante que adelanta la Carta y que aparece desarrollado en los dos tratados del gobierno civil es la idea de que no se puede mezclar el poder terrenal con el otro poder, cualquiera sea. Los textos 1, 2 y 3 de mi antología de textos, esto está en... A ver, yo no veo nada así. Bueno, este es más o menos la referencia al primer texto. Están tomados del primer tratado. Este tratado es una larga y elaborada refutación o intento de refutación por parte de Locke de la teoría del derecho divino de los reyes, tal y como fue concebida por Robert Filmer en su obra Patriarca. El Patriarca de Robert Filmer es de 1680, 10 años antes que los dos tratados sobre el gobierno civil de Locke. Yo he seleccionado pasajes en los que Locke se muestra muy crítico de Filmer, a quien de modo explícito acusa de ser un defensor de la esclavitud y de querer sofocar lo que Locke llama libertad natural. Es una expresión muy frecuente en los dos tratados del gobierno civil de Locke. Una condición humana que según Locke está directamente ligada a la racionalidad. Si ustedes me han seguido hasta aquí, advertirán la relevancia que tiene la noción de consentimiento. Como vamos a ver enseguida, esto tiene que ver de manera directa con la explicación que Locke hace del paso de lo que él llama estado de naturaleza a lo que él llama sociedad civil o gobierno civil. Para eso entonces ahora voy a mi segundo punto, ¿no?, que anuncié hace un momento, que es el debate implícito que tiene todo el tiempo Locke con Hobbes respecto de este llamado estado de naturaleza. Locke, a diferencia de Hobbes, defiende la sociabilidad natural de los seres humanos. Algunos estudiosos de Locke han enfatizado el hecho de que Locke, como todos los que defienden la así llamada ley de la naturaleza, afirma que la libertad natural consiste en estar bajo la propia voluntad y la ley natural, y que Locke lo hace siguiendo las premisas aristotélicas y cristianas, de que, cito, la función apropiada del ser humano es actuar de acuerdo con la razón. Esa es una cita de un connotado estudioso británico de Locke, John Tully, en un libro del año 1993. Esta es ciertamente una posibilidad, pero uno podría preguntarse, ¿por qué no pensar que esto también puede deberse a razones sistemáticas de otra índole? Por ejemplo, al hecho de que Locke está pensando en el racionalismo, tal como le llega a Locke esta corriente de pensamiento desde la antigüedad, pasando naturalmente por el medioevo. Pero esa es otra conferencia, es solamente una sugerencia, para que ustedes sepan que el pensamiento político de Locke, moral y político de Locke, está lleno de estos componentes que vienen de la filosofía antigua y también medieval. En estos textos que yo he reproducido en mi texto 1, 2, 3 y 4, donde Locke discute la cuestión de la ley natural, son textos que además, como digo, Locke escribe en latín, él se inspira en pasajes de Cicerón y en pasajes de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino además lee Cicerón, como ustedes saben. Es solamente una referencia general para que ustedes sepan que naturalmente Locke no nació de un zapallo, ¿no? Era un hombre que tenía ¿cómo decirlo?, ¿no?, una cultura filosófica, histórica muy potente, y era un hombre de una extremada agudeza, ¿no? Cuando Locke declara que la libertad de las personas bajo un gobierno consiste en poseer una regla permanente por la que vivir, e implica abiertamente que tal libertad no debe estar bajo ninguna otra restricción que no sea lo que él llama la ley de la naturaleza, es claro que dicha ley es lo que llama el propio Locke en el segundo tratado del gobierno civil, la ley de Dios. Recuerden lo que dije al principio respecto del intento que tiene Locke para tratar de explicar la ley de la naturaleza, tratando de hacerla coincidir con lo que dicen las Escrituras, básicamente
el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pero también pasajes del Evangelio. Pero es precisamente por eso, según Locke, que todos los seres humanos, incluido el monarca, aclara Locke, naturalmente, están igualmente obligados en la sociedad y en el estado de naturaleza. La ley que gobernaba a Adán, dice Locke, era la misma ley que gobernaría a toda su posteridad. Esto es, la ley de la razón. Entonces, la ley de la naturaleza, la ley de Dios y la ley de la razón, quiere argumentar Locke, son una y la misma cosa. Para Locke, la razón es la ley de la naturaleza. Y nuestra libertad se explica por el hecho de que nacemos racionales y deriva del hecho de que tenemos razón. Si eso es así, Locke parece estar siguiendo la premisa de que lo que pertenece correctamente al ser humano es actuar de acuerdo con la razón. Este, naturalmente, no es un lugar para discutir las muchas dificultades que hay involucradas en la noción lockeana de estado de la naturaleza, pero como ustedes pueden ver en mi texto número 7, ojalá puedan darle una mirada, aunque sea rápida, ahora. Ese es el texto crucial que está tomado del segundo tratado del gobierno civil, donde Locke explica qué entiende por ley de la naturaleza. Si ustedes tienen a la vista mi texto 7, van a ver que allí Locke sostiene que el estado de naturaleza, cito a Locke, es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y conservación. Hasta ahí Locke. Pero claro, uno podría objetarle lo siguiente al profesor Locke. Si el estado de naturaleza es de hecho lo que él sugiere, un estado de perfecta libertad, asistencia mutua, paz, ¿por qué debería uno dejarlo? ¿Por qué debería uno moverse hacia lo que él llama gobierno civil o sociedad civil? A pesar de su aparente perfección, el estado de naturaleza puede tener una desventaja relevante, según Locke. En él, el poder ejecutivo de la ley de la naturaleza está en manos de cada persona. Si en el estado de naturaleza uno es dañado por alguien, por ejemplo, puede apropiarse de los bienes o posesiones del offender, dice Locke, el delincuente. Y esto es así, argumenta Locke, por el derecho a la autoconservación. Ya que en el estado de naturaleza cada uno tiene el poder legítimo de castigar el crimen. Pero como reconoce el propio Locke, el amor propio puede hacer que las personas sean parciales respecto de sí mismas y de sus amigos. Esto es así porque la naturaleza enferma, esa es una expresión de Locke, la pasión o la venganza puede llevar a las personas demasiado lejos para castigar a los demás. Desafortunadamente, Locke nunca aclara lo que quiere decir con naturaleza enferma, aunque uno podría suponer que se refiere a una naturaleza patológica que va en contra de la razón correcta que se identifica con lo que entiende por ley de la naturaleza, siendo esa naturaleza la propia naturaleza racional que autoimpone al individuo un límite que sigue ciertos parámetros que no pueden estar regulados por estados afectivos o emocionales, sobre todo cuando estos estados afectivos o emocionales se extralimitan, por así decirlo. Tal vez la sugerencia implícita de Locke al afirmar que en un momento dado el estado de naturaleza debe ser abandonado es que, aunque cada uno es capaz de desarrollar correctamente su razón, no todos lo hacen. Y si esto es así, el alcance del propio juicio al evaluar cada cosa es limitado y muy probablemente erróneo. Por eso la ley de la naturaleza, al no estar escrita, solo se encuentra en la mente de las personas y aquellos que por su pasión o interés la citarán mal o la aplicarán mal, no pueden ser fácilmente convencidos de su error cuando no hay un juez establecido. Este es el argumento general de Locke para explicar por qué uno tendría que salir de ese estado tan extraordinario, de perfecta libertad, de paz, etc., y pasar a la sociedad civil, que es de hecho aquello con lo que nos encontramos. Ahora, ¿qué entiende Locke por razón? Si ustedes van a mi texto 4 es uno de esos textos tomados de ese conjunto de ensayos que escribe Locke siendo muy joven sobre el problema de la ley natural. Ahí Locke argumenta así: por razón no hay que entender aquella facultad del intelecto que forma discursos y deduce argumentos, sino más bien ciertos principios prácticos a partir de los cuales surgen todas las virtudes y cualquier cosa que sea necesaria para formar bien las costumbres. Pues aquello que se deriva correctamente de esos principios se llama con justicia conforme a la recta razón. Otros mencionan la ley de la naturaleza, expresión con la cual entienden una ley que cualquiera es capaz de descubrir solamente con la luz que la naturaleza ha implantado en nosotros. Noten ustedes que acá hay un Locke innatista. Locke es uno de los
los representantes máximos del empirismo británico, ¿no? Los empiristas están en todas partes menos en áreas innatistas, como ustedes saben. Todo deriva de la experiencia. Bueno, acá hay un tufillo innatista, eso es lo que les quiero hacer ver. Locke insiste en que aunque la luz de la naturaleza es un sello, una especie de marca de la existencia de la ley natural, esto está en mi lámina 11, según mis notas, sí, por ahí. Ahí hay unas referencias textuales que pueden ser interesantes si alguien quiere confrontar lo que digo, ¿no? Entonces digo, aunque la luz de la naturaleza es un sello, una especie de marca de la existencia de la ley natural, eso no significa que sea una luz interior implantada en la mente por la naturaleza. Me explico. Lo que quiere decir es que hay cierto tipo de verdad cuyo conocimiento los humanos, según Locke, pueden alcanzar por sí mismos haciendo un uso adecuado de las facultades que la naturaleza les ha conferido. Ni los principios especulativos ni los prácticos, según Locke, son en el sentido estricto innatos. Lo que es innato, en la medida en que forma parte de la naturaleza humana, son las capacidades cognitivas. Esto habla a favor de un cierto innatismo de tipo disposicional, como se dice técnicamente en filosofía, donde disposición quiere decir capacidad. Lo que es innato son las capacidades racionales y sensoperceptivas, ¿no? Entonces lo que depende de uno es la posibilidad de desarrollar y aplicar correctamente ese tipo de capacidades. Esto es muy importante para Locke cuando Locke construye su argumento en contra de la monarquía por derecho divino. Por eso me detengo en esto. Bueno, acá creo que hay otros datos, ¿no?, respecto de ese tipo de expresiones, luz de la razón y demás. Ahora, el hecho de que la luz de la naturaleza esté allí no garantiza nada. Esa luz es la razón, o la razón y la percepción, que son las dos capacidades naturales de las que los seres humanos han sido dotados, según Locke, por Dios, claro, el Creador. Por eso Locke argumenta que si tales facultades han sido dadas por Dios al ser humano y éste busca sinceramente la verdad, la persona, al ejercer esas facultades y esa luz, está cumpliendo con su deber como criatura racional. Este es un buen argumento, según Locke, para intentar probar que las actividades racionales están lejos de estar en contra de lo que Dios ha determinado para los seres humanos. O sea, este es el argumento de fondo de Locke en contra de la monarquía por derecho divino. Él está conversando de modo abierto, directo, con Filmer, con Richard Filmer, este teórico del Estado que él cita en mi texto número 1 y número 2. También muestra que depende de cada uno hacer un uso correcto o incorrecto de su racionalidad, o desarrollarla correcta o incorrectamente, digamos. Dicho de otro modo, sin un esfuerzo por parte de la persona no es posible desarrollar la capacidad racional que hará efectiva la propia humanidad de cada persona. Lo relevante es entonces examinar lo que un ser dotado de mente, razón y percepción sensorial, estoy parafraseando a Locke, es capaz de descubrir haciendo uso solamente de sus facultades naturales. Al combinar razón con ley de la naturaleza, Locke sugiere que dicha razón nos enseña que todos somos iguales e independientes y que nadie debe dañar a nadie. El argumento es mucho más sofisticado y detallado. Yo voy a omitir varios de esos detalles en vistas del tiempo. Ahora, la otra idea clave que introduce este tipo de pasajes, de textos, digamos, de Locke, tiene que ver con el tema de la autoconservación, que debe ser vista no como un proceso egoísta, sino como un proceso social. Aquí surge un detalle interesante para entender el diálogo implícito de Locke con Hobbes. A ver si llego a esta lámina. Ahí está Hobbes y lo que Hobbes llama el derecho de la naturaleza. Surge aquí un diálogo implícito, porque Locke nunca es explícito cuando se está refiriendo a Hobbes, respecto de la noción de estado de naturaleza. Locke argumenta así, como ustedes pueden ver en esa lámina, ¿no? El derecho de la naturaleza, que los escritores llaman comúnmente jus naturale, derecho natural, es la libertad de que cada hombre tiene de usar su propio poder como él mismo quiera para la preservación de su propia naturaleza, esto es, de su propia vida, y consecuentemente de hacer cualquier cosa que a su propio juicio y razón conciba como el medio más adecuado para ello. Muy bien. Cuando Locke lee estos textos, y otros parecidos,
se refiere varias veces a Hobbes, aunque en la mayor parte de los casos, como digo, lo hace implícitamente, y argumenta que hay una clara diferencia, estas son palabras de Locke, entre el estado de naturaleza y el estado de guerra, que sin embargo algunos hombres tienden a confundir, dice el profesor Locke. Como es evidente, Locke no acepta el enfoque hobbesiano del estado de naturaleza. Los hombres que viven juntos según la razón, sin un superior común sobre la tierra y con autoridad para juzgarlos, viven propiamente en el estado de naturaleza, que es ese estado de paz, según Locke, y de perfecta libertad. La cuestión de la autoconservación aparece muy pronto en el segundo tratado del gobierno civil, donde Locke argumenta que la libertad natural del ser humano es tener solo la ley de la naturaleza para su gobierno. También afirma que la libertad de los seres humanos bajo el gobierno es tener una regla permanente por la cual vivir, y que tal regla se vive con garantías de estar libre de la voluntad arbitraria de otra persona. Ahora bien, esta libertad del poder absoluto, esto lo pueden ver ahí en esa lámina, en ese pasaje, en el capítulo 4, párrafo 22 del segundo tratado. Esta libertad del poder absoluto y arbitrario es tan necesaria para todos y tan estrechamente disfrutada, dice Locke, con la preservación del hombre, que nadie puede renunciar a tal libertad sin renunciar de inmediato a lo que permite su conservación y su vida. 15. Pasaron 15. ¿O quedan? Quedan 15. Pasaron 30. ¡Qué horror! El que no tiene poder sobre su propia vida no puede, por medio de un pacto o consentimiento, esclavizarse a sí mismo y subordinarse a otra persona. Todo esto es esencial para entender la forma en que Locke parece disociar su punto de vista, de lo que él entiende por estado de naturaleza, respecto del punto de vista de Hobbes. Muy bien, entonces voy a ir eliminando rápidamente cosas. Quiero ir a hacer un comentario muy breve de mi texto número 8. Creo que es más o menos claro ya por qué cree Locke que puede argumentarse que todos los seres humanos son iguales por naturaleza. Hemos nacido todos dotados de las mismas capacidades, razón y percepción. Ahí se anuncia ya, ¿no?, el filósofo empirista. Piensen que acá Locke es todavía muy joven. Hemos nacido todos dotados de esas capacidades, pero aunque todos somos iguales por naturaleza, no se puede suponer que hay que entender todo tipo de igualdad. La edad y la virtud, por ejemplo, dice Locke, pueden conferir a una persona una justa prioridad. La excelencia de facultades y de méritos puede situar a otros por encima del nivel común. Los niños no nacen en este estado de completa igualdad, aunque nacen para él. Para Locke, igual que para Aristóteles y para toda la tradición filosófica desde la antigüedad hasta la época de Locke, los niños todavía no son completamente seres humanos, porque no han desarrollado su racionalidad. Esto es un poco fuerte, ¿no? Imagínense que uno se para frente a la UNESCO y dice esto a los alaridos, ¿no? Inmediatamente llega gente, lo esposa a uno y se lo llevan detenido. Bueno, en este momento a uno lo llevan detenido por cosas mucho menores que eso. Muy bien, sus padres tienen una especie de gobierno y jurisdicción sobre ellos cuando llegan al mundo, pero eso es solamente transitorio, dice Locke. Los lazos de esa sujeción son como los pañales con los que se los envuelve, etc. A medida que las personas van desarrollando su racionalidad, esos pañales se aflojan. Los hijos de Adán, dice Locke, al no estar bajo esa ley, no eran en ese momento libres, pues la ley, en su verdadero concepto, es no tanto la limitación como la dirección de un agente libre e inteligente hacia su propio interés. El fin de la ley no es abolir o restringir, sino conservar y aumentar la libertad, pues en todos los estados en los que hay seres creados capaces de gobernarse con leyes y no hay ley, aún no hay libertad. Pues la libertad es ser libre de la restricción y la violencia de los demás, cosa que no puede existir donde no hay ley. El poder que los padres tienen sobre sus hijos surge del deber que les incumbe sobre ellos, etc. Nacemos libres en la medida en que nacemos racionales. Esto está dicho directamente en contra de lo que dice Richard Filmer en mi texto número 1 y número 2. Noten de nuevo el recurso de Locke a argumentos cuasi teológicos, citando a Adán, algún pasaje entre líneas de las escrituras, etc. El pasaje es de nuevo muy denso, pero el argumento de fondo me parece que es claro. Ya se ha explicado por qué todos los seres humanos son iguales por naturaleza y por qué nacemos todos iguales. También se ha explicado que hay tipos diferentes de igualdad.
El ejemplo del niño que no nace en ese estado de completa igualdad, aunque nace para él, es significativo. Ahora, si se lo extiende a la situación de un individuo que vive en una comunidad regida por un monarca absoluto, se entiende que quien respalda o intenta avalar teóricamente una monarquía absoluta remueve de raíz el hecho de que los seres humanos podemos desarrollar nuestras capacidades naturales para exigir ser tratados como seres racionales y no como seres potencialmente racionales. Este es el típico argumento racionalista que aplica Locke en contra de la monarquía por derecho divino. Muy bien, voy a ir eliminando lo que queda para pasar al final en los próximos 7 minutos me deben quedar, ¿verdad? 8 quizá. ¿Sí? Bueno. Creo que uno puede decir sin temor a caer en la exageración que uno de los temas claves del pensamiento ético-político de la antigüedad, el medioevo e incluso la modernidad, es el de la autoridad. Este es un tema que aparece en todos los teóricos del Estado, desde la antigüedad hasta la época de Locke, incluso hasta nuestra época. Es un problema que aparece en Rawls, por ejemplo. Muy bien. Ahora, cuando uno pone su atención en los autores de la modernidad, nota que, o sea, siglos XVII y XVIII, la época de Locke, nota que aun cuando la cuestión de la autoridad política sigue siendo extremadamente importante, hay otros supuestos acerca de la libertad y la igualdad que en cierto modo habrían sido extraños a los filósofos antiguos y también a los pensadores cristianos del medioevo, digamos, ¿no? Que favorecían un poder temporal respaldado en la divinidad, ¿no? Muy bien, acá voy a omitir, tengo un par de referencias más a Hobbes, pero voy a omitirlo en vistas del tiempo para poder decir algo acerca de lo que Locke llama rebelión, o bueno, nosotros solemos decir desobediencia civil. Voy a lo último, me quedan 5 minutos, ¿sí? ¿Ya se acabó? ¿Quedan 10? Quedan 10. ¿Pasaron 10? Quedan 10. Quedan 10. Ah, me queda muchísimo tiempo. Muy bien, estoy terminando. Así pasamos a las preguntas y comentarios, en fin, y objeciones, lo que ustedes quieran. La autoridad, según Locke, una monarquía por derecho divino sería una especie de estado de naturaleza a la Hobbes, en el que hay alguien más fuerte que los demás, el monarca, que hace coincidir la ley, que debería ser, según mi texto número 5, que debería ser una ejemplificación de lo que Locke entiende por recta razón, porque la razón puede ser no recta, ¿no? Una razón enferma, digamos. Un perverso, no es que sea completamente irracional, ¿no? Para asesinar a 10 millones de personas, como se ha hecho varias veces ya, infelizmente, ¿no? En el siglo XX, eso no lo puede hacer mi perra, ¿no? Hay que tener algunos dispositivos racionales, ¿no?, aplicados a esa barbarie. Entonces, Locke dice, hay alguien más fuerte que los demás, el monarca, que hace coincidir la ley, que según Locke tiene que ser una ejemplificación de la recta razón, con su deseo. Un deseo entendido en el sentido de un estado afectivo, eventualmente también emocional. Pero la autoridad del monarca solo es indiscutible porque es quien tiene el poder absoluto y la razón de la fuerza, que en opinión de Locke no es razón en absoluto. Según Filmer, el monarca gobierna por voluntad de Dios y por tanto su autoridad es indiscutible. Y Locke argumenta, la autoridad real no le fue concedida a Adán, el primer patriarca de la humanidad, por Dios. Y aunque así hubiese sido, todavía habría que probar que esa autoridad ha sido transmitida por sucesión a sus herederos, lo cual es imposible de demostrar, según Locke. Vean de nuevo cómo Locke recurre, ¿no?, a argumentos, bueno, no necesariamente teológicos, pero referidos a las Escrituras. En el segundo tratado, Locke vuelve a argumentar en contra del absolutismo monárquico cuando sostiene que la libertad natural del hombre consiste en ser libre de cualquier poder superior sobre la tierra y no encontrarse bajo la voluntad o autoridad legislativa del hombre, sino tener solo la ley de la naturaleza como su regla. La libertad del ser humano en la sociedad, repite Locke una y mil veces, bajo ningún poder legislativo, la libertad del hombre en la sociedad es no encontrarse bajo ningún poder legislativo que no sea el establecido por el consentimiento en el Estado. Quien quiera que use su fuerza sin derecho, quien lo hace sin ley, se pone en estado de guerra, dice Locke. O sea, se quiebra el contrato. La sociedad civil es un contrato, es un convenio, un acuerdo, ¿no? Un convenio a través del cual uno da sus derechos individuales
a un gobernante. Eso es lo que hace el monarca absoluto, lo que hace el tirano, el dictador, cualquier dictador, ¿no? Porque a veces parece que hay dictaduras solamente de un lado. Todos los lazos, los pactos que nos han llevado a conformar la sociedad civil han sido cancelados. Esto introduce un aspecto relevante de la teoría de Locke, de lo que en el último siglo y medio se ha llamado desobediencia civil, aunque como ya he dicho, Locke la llama rebelión. Esto es el derecho a la rebelión. Uno, como el ser racional que es, al ser avasallado en sus derechos, tiene el derecho a cancelar el pacto, a cancelar el acuerdo. Esto es entrar en estado de guerra y a rebelarse contra la autoridad ilegítima. En mi texto número 10, Locke argumenta que la razón por la cual los hombres entran en la sociedad es la conservación de su propiedad. Es importante aclarar, esto es muy importante para entender lo que Locke quiere decir, pero es importante aclarar que para Locke la propiedad no son solo los bienes, en el sentido de mi casa, mis libros, mi almacén o mi bicicleta, sino la propia persona y por ende la propia vida. Este es un punto muy importante. Locke tiene una teoría de la propiedad extremadamente sofisticada, que yo no puedo más que señalar así en general. Estoy terminando. El tirano ha roto el contrato, pues sus leyes, que no son leyes en sentido estricto, ya no protegen ni defienden las propiedades de todos los miembros de la sociedad. Y entre las propiedades se encuentra la propia vida de los miembros de la sociedad. Termino con un experimento mental muy simple, basado en el texto número 10 de mi antología de textos. Imaginemos por un momento un Estado democrático republicano, al menos en sus aspectos formales. Esto es, hay división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, no hay policía política, como la checa stalinista, la Gestapo nacional socialista o el SEBIN venezolano. Hay libertad de expresión y de reunión. Este es mi Estado democrático republicano. Ya que es posible que yo manifieste públicamente mis desacuerdos con el gobierno, puedo reunirme con quienes piensan como yo, con quienes piensan diferente de lo que yo pienso, etc. Luego tratemos de imaginar qué diría John Locke si mañana resucitara y lo lleváramos a vivir a ese Estado presuntamente democrático republicano. Y después de unos años de forzado trabajo se enterara que en 2 meses más el 38% de sus utilidades derivadas de su trabajo deben ir al fisco como parte de un nuevo impuesto. Imaginemos también ahora que Locke decide comprarse un coche para llevar a su familia, qué sé yo, de vacaciones, digamos. Y cuando va a pagar su vehículo advierte que casi el 50% del costo del vehículo son impuestos para el fisco. Imaginemos por último, ¿qué pensaría si después de conversar con su contador se enterara de que debe trabajar 6 meses y medio al año para pagar sus impuestos al Estado? ¿Qué pensaría Locke de ese Estado? Yo creo que pensaría que quien gobierna ha roto el pacto, ha roto el convenio, ha roto el contrato, pues las leyes de ese Estado no protegen ni defienden las propiedades de todos los miembros de la sociedad. Es un Estado confiscatorio, y donde hay Estado confiscatorio ya no hay racionalidad, ya no hay cuidado por las propiedades de las personas, que son los bienes materiales de las personas y las propias personas. Locke, estoy seguro, pensaría que los ciudadanos, sofocados por impuestos impagables, tendrían un legítimo derecho a la rebelión. Ese Estado democrático republicano, en sus formas, se habría convertido en una autoridad tiránica como la del monarca absoluto. Pero siendo eso así, un ser racional ya no puede seguir dando su consentimiento a ser gobernado por ese Estado, pues su propiedad y sus libertades individuales se habrían visto prácticamente pulverizadas. Eso es lo mismo que decir que el contrato entre los ciudadanos y el Estado ha dejado de existir. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos espacio para preguntas, levantando la mano. Por favor, que sean breves. Gracias por la conferencia. Si es posible poder entender un poco mejor este estado de naturaleza enferma, que es como el punto inicial para construir un contrato de gobernabilidad o de contrato social. Sí. A ver, la idea de Locke es que, o sea, él tiene una visión muy positiva de la naturaleza humana, ¿no? Hay muchísima gente que nunca le creyó a Locke, ¿no? Ni a Locke ni a pensadores anteriores a Locke, ¿no? La idea de que la naturaleza humana es algo bueno por sí, digamos, ¿no?
La idea de Locke es que, partiendo de esa premisa, de que la naturaleza humana es algo bueno, ¿no? Puede darse hipotéticamente, porque este es un estado hipotético de la humanidad, que nunca se ha probado, que haya existido, y probablemente ya nunca se podrá probar, naturalmente, ¿no? Por razones relativamente obvias, me parece a mí. Pero el argumento de él, para explicar por qué, si ese estado de naturaleza es tan extraordinario, donde reina la perfecta libertad, hay paz, se da la conservación de los individuos respecto de sí mismos y entre sí, etc., hay que salir, hay que desplazarse al gobierno civil, a la sociedad civil. Y el primer argumento que se le viene a la cabeza a Locke es un argumento muy clásico, que viene del pensamiento clásico antiguo. Uno puede partir hipotéticamente de que la naturaleza humana es algo bueno, pero la naturaleza humana es algo susceptible de ser corrompido. Entonces la idea de Locke es que si en el estado de naturaleza, ese estado hipotético de la humanidad, ¿no?, todo el mundo se encuentra tan bien y se porta tan bien respecto de sus semejantes, no es necesario que haya una instancia superior que decida en situaciones conflictivas, porque ese es un estado en el que no habría conflictos tampoco. Hipotéticamente no habría conflictos. Entonces, claro, y en caso de que los hubiere, ¿no?, lo contempla esa posibilidad, yo como individuo de esa sociedad tengo el derecho de apropiarme de los bienes del otro, ¿no?, incluso de la vida, de las propiedades del otro, incluso de la vida, si esa persona viene a atacarme a mí o a quien sea de mi círculo, digamos. Entonces la idea de Locke es que esa naturaleza se puede corromper, esa naturaleza enferma son estados patológicos, qué sé yo. Yo amo tanto a alguien que favorezco a ese alguien, pero al favorecer a ese alguien desfavorezco a otras personas, digamos, ¿no? Entonces ese es más o menos el argumento de Locke para explicar por qué, indefectiblemente, en un punto hay que salir de ese estado de naturaleza. ¿Lo ve? Entonces, muchas gracias, Marcelo. Gracias.